Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio para compartir la palabra del Eterno con ustedes. Hoy queremos ver eh, un tema que es muy importante y es los enemigos de la tierra prometida o los procesos que hay para llegar a la tierra prometida o la ruta, el camino y todos los obstáculos que hay en la tierra prometida. Todos en algún momento estamos buscando ese lugar donde nosotros podamos ver realizadas esas promesas del Eterno en la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces cada uno de nosotros tenemos anhelos, metas, propósitos y queremos alcanzarlos de la mano del Eterno. Entonces debemos buscar la voluntad del Eterno para poder mirar cómo entrar a esa tierra prometida, porque una de las cosas que nosotros debemos entender es que cuando Dios le habla al pueblo de la tierra prometida, también les estaba hablando de un desafío grande, porque vemos que en la tierra prometida habían, las ciudades eran fortificadas y habían, los cananitas residían en 31 ciudades, o sea, eran de cada uno eran 30, eran 7 tribus o 7 pueblos diseminados en 31, en 31 estados, o sea, estados fortificados, era una cosa tremenda, muy estructurada, que estaban diseminados por todo el territorio y cada uno tenía un rey. Entonces esos, esos cananitas, de hecho, era un pueblo muy avanzado porque tenían ciudades fortificadas y vemos que también eran descendientes de Anak, habían gigantes en ese lugar, en ese territorio. Pues el pueblo cuando ve el territorio se asusta porque dice que eran ciudades amuralladas hasta el cielo, o sea, se veían supuestamente ellos como langostas cuando fueron los espías a la tierra prometida. Y podemos ver que era un desafío grande, yo diría mental y emocional, porque ya Dios les había dado la promesa y les había mostrado todo el camino, qué clase de Dios era el cual ellos les servía. El Eterno se había manifestado de muchas maneras en el camino, en el trayecto, para afirmar esa fe en ellos para entrar a esa tierra prometida que el Padre les había delegado o les había entregado, les había prometido al pueblo. Cuando el pueblo llega a la tierra prometida, envía una comisión de mensajeros para hacerle una propuesta a la gente de la tierra prometida y les dice, bueno, el Dios creador del universo les manda a decir que salgan en paz de la tierra porque esta tierra se la dieron a nuestros padres y venimos a reclamar nuestra herencia. Venimos a reclamar nuestra herencia. Y uno de los primeros estados, pues, o ciudades estados, era Jericó, era Jai y Jerusalén, y entra, pues, sabemos que la primera ciudad estado, pues, es Jericó, donde entra el pueblo a pelear allá y Dios les da una batalla, Dios les da una victoria contundente a, al pueblo. Entonces, solamente en esta oferta que hizo el pueblo, solamente una tribu se fue en paz, solamente se fue una sola tribu, salió del territorio, del resto dijeron, pues a nosotros no nos importa si es el Eterno, el Dios del universo, no nos interesa cuál sea su Dios, pero de este lugar no nos movemos. Entonces vemos que habían 7 naciones más poderosas que ellas y cuántas cosas nosotros vemos que son más grandes en nuestra tierra o en nuestra vida, porque mientras nuestra vida no sea saneada, porque la tierra está hablando también pues de ese interior, de lo que somos nosotros, de lo que es nuestra descendencia, pues vamos a estar en constante guerra y en constante batalla y en constante turbulencia dentro de nosotros. El Eterno siempre quiere que nosotros vayamos trascendiendo en este camino y podamos entrar a esa tierra prometida. Yo creo que una de las partes más grandes de entrar a la tierra prometida es tener esa paz interior y ese gozo en nuestras vidas y poder estar conectados con la voluntad del Dios Todopoderoso. Ahí podríamos decir que estamos entrando a esa tierra que fluye leche y miel,
de una tierra de montes, de vegas, decía la palabra donde iban a entrar, que bebía de las aguas de los cielos, y que los ojos del Señor estaban puestos desde el principio del año hasta el fin del año. O sea, es una dirección plena del Eterno todo el momento, en todo el momento, en todo tiempo, en todas circunstancias, circunstancias de angustia, en circunstancias de batalla, en circunstancias de desánimo, en la abundancia también, cuando haya mucha abundancia, también el Eterno va a tener los ojos puestos sobre nosotros, porque tenemos muy claro, y es los estatutos, los mandatos y los preceptos que el Eterno estableció para que nosotros podamos eh, caminar en esa tierra y no irnos tras otros dioses paganos. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 7. Deuteronomio 28, 7 nos empieza aquí a decir, dice: Yahweh derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Ahora, esto nos está hablando, estos 7 caminos representan las 7 naciones también, los 7 caminos. Está hablando de Deuteronomio, está hablando de la tierra prometida, dice que por un camino vendrán y por 7 caminos saldrán que huyendo. Está hablando de las 7 naciones que venían en contra del pueblo de Dios, y Dios los iba a dispersar. Esa palabra camino es la palabra, está en el libro, está en el diccionario Strong, y significa derek, o significa meta, destino, carrera o conducta. En Dios tenemos fijado un camino o un destino verdadero, o sea, Amén. tenemos un camino y un destino verdadero fijado que el Padre tiene para nosotros, pero esas 7 naciones van a venir a qué? A atacarnos. Ahora, esos 7 caminos, esas 7 cosas que van a querer atacarnos, pues es algo simbólico. Pueden haber más de 7 cosas en la vida de uno. El pueblo tenía una asignación o tenía una meta, o sea, un destino, tenía una recta que el Padre había determinado para ellos, y era que entraran a tomar la tierra, pero allá iban a haber 7 caminos diferentes. Por eso Dios les dijo: pilas con los otros dioses, pilas con esas naciones las deben exterminar. Esas naciones ustedes no las pueden dejar en la tierra, porque eran otros caminos diferentes al plan, la meta, el diseño y la bendición que el Eterno tenía para ellos. Por eso la palabra del Señor nos habla mucho que no nos unamos en yugo desigual. O sea, que yugo desigual, otro camino. Aunque sea muy parecido, aunque se parezca, aunque tenga un tinte muy, muy parecido al color original, por decirlo, a la bendición original, no es. Si no es, pues no podemos seguir en esa misma ruta y en ese mismo camino. Entonces por eso les advertía mucho: cuídense de no olvidarse de Dios, cuídense de no olvidar la palabra, cuídense de no irse tras otros dioses ajenos, cuídense aún de ustedes mismos, y digan: entramos a esta tierra y por nuestra propia justicia fue Sí. que tomamos esta tierra, y se les infle el corazón y coman y se sacien y se olviden de Dios. Por eso dice que esta palabra nos está diciendo: por un camino vendrán en contra de nosotros y por 7 saldrán huyendo. Nos está hablando de que pueden haber muchos caminos diferentes, que nos pueden desviar del camino trazado por el Padre, y eso es lo peligroso, que el camino se nos pierda. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad, y nadie va al Padre sino por mí. O sea, hay un camino, Cristo, Yeshua Hamashiach, nuestro Mesías, nuestro Salvador, es que el camino para poder entrar a esa tierra prometida y volver al Padre, reconectarnos con el Padre y tener todas las bendiciones que el Padre tiene para nuestras vidas, y traer ese diseño a esta tierra de los vivientes. Y mire lo que dice Deuteronomio 7, 9, capítulo 7, versículo 9: conoce pues que Yahweh tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mire lo que está diciendo, que el Padre eh, guarda a aquellos que guardan ¿qué? Sus mandamientos. Y mire, y vuelvo y lo leo otra vez, dice: conoce pues que Yahweh tu Dios es Dios. O sea, que tenemos que conocer que Dios es Dios, que Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces,
acá nos está hablando a los que guardan el pacto, o sea que no nos podemos salir del pacto. ¿Cuál es ese pacto? El pacto de la sangre, a través del Cordero de Dios, ese pacto que ratificó toda la palabra del Eterno sobre nosotros, que trazó una ruta para nosotros. Entonces, si nosotros buscamos otros caminos, como hoy en día se están buscando muchos caminos para llegar a lo que es la bendición o llegar a ese diseño que el Padre tiene, y mucha gente se está saliendo de lo que es la palabra de Dios, buscando atajos o buscando nuevas revelaciones, buscando nuevos caminos, buscando nuevos horizontes y buscando una nueva manera de un nuevo evangelio, porque hoy en día o una nueva manera de buscar y obedecer la Torah. Entonces estamos buscando como complementarnos con tantas cosas que a la vez nos van llevando por otros caminos. Muchos se los ha ido llevando el camino del conocimiento, por el camino del conocimiento, donde ya la presencia de Dios sobra, ya el Espíritu de Dios sobra, la manifestación de Dios sobra, no diciendo que nos vamos a mover en emocionalismo, pero el Espíritu de Dios sigue glorificando a Cristo y sigue haciendo la obra redentora. Entonces nos hemos ido a un extremo, un conocimiento, otros se les ha revuelto lo que es la Torah con el humanismo y han entrado eh, en un razonamiento donde el humanismo ha entrado a las cosas espirituales, otros caminos, que es el humanismo, donde se están acomodando a las corrientes evolutivas de la sociedad y se están acomodando para acomodar la palabra, porque dicen que la palabra del Eterno ha quedado rezagada y que la palabra del Eterno tiene cosas obsoletas. Entonces hemos entrado como en una renovación para agradar al mundo y no agradar al Eterno. Entonces es muy peligroso porque al entrar en esa corriente de esa renovación ya se desvirtúa lo que son los procesos, porque el Eterno es un Dios de procesos, el Eterno es un Dios de principios. Entonces nosotros tenemos que mirar, tener mucho cuidado, porque hoy se están presentando demasiados caminos, demasiadas opciones. Entonces, ¿cuál es la opción clara? Lo que yo he dicho, ningún ser humano tiene una verdad total y absoluta, pero sí tenemos que mirar que haya una verdad equilibrada en lo que se habla, y en cómo se direcciona, porque se puede desviar, porque hay muchos caminos. Hay caminos solamente donde la gente no se le enseñan ni principios y solamente se le enseña a poner las cosas en la mirada de las cosas de este mundo y no en las cosas de arriba, que son las que permanecen, porque la palabra de Dios nos dice que hagamos tesoros en los cielos. Y también dice en Deuteronomio 28, dice que si obedecemos, las bendiciones nos van a alcanzar. O sea, si escuchamos la voz del Eterno, ese es el camino, nos va a alcanzar y nos va a ayudar a sostenernos en esa tierra donde Dios te puso, en la promesa que el Padre te entregó. Ahí te tienes que sostener. Entonces tenemos que ir mirando todo eso. Claro, y mira, que es lo importante entender hoy varias cosas. ¿Qué es una tierra prometida? ¿Qué procesos hay que sufrir y pasar antes de entrar a esa tierra prometida? Y luego, habiendo conquistado esa tierra, ¿qué peligros hay cuando lleguemos a ese Canaán o a esa bendición tan O a anhelada? Israel, porque si le cambiaron el nombre, Canaán era donde estaba la Ujú. maldición, y ya se volvió la tierra de Israel, que lo hablamos la vez pasada. Amén. Entonces, primero que es una tierra prometida, no es un lugar, no es algo geográfico, es una posición espiritual, es una condición donde uno llega a estar bajo la gloria de Dios con un respaldo continuo de Dios sobre la vida de uno. Eso es entrar a una tierra prometida. Dios concede deseos, Dios concede sueños. Sí, pero cuando la persona dice entré a mi tierra prometida es porque ya hay una dependencia total de Dios, hay una relación con Dios y esa bendición, ya sea material, ya sea un esposo, ya sea un ministerio, viene y da demasiada plenitud, pero porque se tenía la esencia que era una relación con Dios fuerte
que se adquirió ¿dónde? En el desierto. ¿Dónde se adquiere esa relación, esa identidad, esa coinonía, esa unidad con el Eterno? En el desierto. Por eso cuando hay una bendición, pero no se han pasado los procesos, a veces esa bendición se vuelve una maldición. Por eso es lo importante de pasar y enseguida vamos a entender por qué son necesarios los procesos. Cuando hablo de procesos, hablo de desiertos, hablo de prueba, hablo de lugares y tiempos muy hostiles donde todo se nos cierra, donde viene y se le permite a veces al atormentador hacer daño, a veces viene un azote, viene a veces demasiada escasez continua y uno cree que se va a morir en el desierto y uno dice, no entiendo cómo un Dios tan bueno permite que yo viva cosas tan difíciles, porque un Dios tan bueno permite que yo pase el dolor y conozca el dolor. Pero resulta, ahora vamos a entender que todo es un plan de Dios. Él no se goza en nuestro dolor. Él se goza en la madurez que adquirimos mediante ese dolor que es diferente. El fruto que sale luego de la aflicción que es diferente. Él se goza en que ya tengamos la capacidad, que seamos ensanchados para podernos entregar la medida que Él sueña entregarle a su iglesia, que es muy diferente. No, y muchas veces en eso que tocas, amor, ese tema es muy amplio, lo del desierto y eso, que muchas veces queremos salir del desierto a punta de guerra espiritual. Y empezamos a reprender y a hacer una cantidad de cosas. Son procesos que el Eterno permite, como cuando con Job, Dios le dice a Satanás que vaya, que vaya y le toque todo lo que tiene, menos la vida. Y ¿qué nos enseña eso? Que todo lo que nos pasa es permitido, todo viene del cielo y todo es un entrenamiento y todo es un entrenamiento para que nosotros crezcamos y tenemos que tener eso claro. Si nosotros estamos en un proceso que el cielo lo permitió, por mucho que nosotros queramos salir de ahí, hasta que no entendamos o no se cumpla el tiempo de la prueba, no nos soltarán las cadenas hasta que el Eterno diga, ya se acabó el proceso y se acabó el momento de salir de esa casa. Sí, un desierto es algo fuerte y lo hemos pasado. Y el desierto es muy impresionante porque hay mucha soledad. No todo mundo lo entiende a uno. No todo mundo entiende tu proceso. De hecho, llegan casi siempre uno encuentra quien lo juzgue, quien diga es que se lo merecía, es que Está en pecado. está en pecado, si le pasó eso es por algo, y obviamente que si pasamos por los desiertos es por algo, claro, y es porque lo necesitamos. Pero aquí hay algo muy importante que entender hoy. Mire, hay desiertos de Dios, procesos de Dios donde el ser humano está en santidad, está buscando de Dios, trata de hacer lo correcto, trata de soltar lo que Dios le ha pedido que suelte. De hecho, está dando más fruto que antes. Y de pronto Dios baja y lo entra a un desierto. Y empieza uno y dice, pero yo no entiendo, ahora cuando me estoy rindiendo más y ahora cuando oro más, y no entiendo este desierto, yo estaba mejor que antes y cuando estaba en pecados y en delitos no estaba en desierto. Ahora que me acerco más a la santidad de Dios, entonces viene y me pasan a un desierto. Y empieza el ser humano a contender, a razonar, a veces muchos a enojarse con Dios. Y viene Dios a hacernos entender de que el corazón de nosotros es engañoso, que a mi parecer puede que esté caminando en más santidad que antes, pero no quiere decir que haya llegado al nivel de purificación que Él quiere para mi vida, para entregarme una herencia, para que yo ya sea adulta y no niña, para que ya me comporte como una persona madura capaz de recibir una herencia. Ese es el desierto de Dios y enseguida vamos a ver qué dice la palabra sobre estos desiertos. Pero hay otro desierto en el que el ser humano entra por la rebelión, entra por la desobediencia. Aquí hay que hacer esta separación,
porque los desiertos de Dios, donde tratando de hacer lo correcto y aún así nos meten en el fuego, ese desierto en un tiempo, porque no son eternos los desiertos, gloria a Dios, no son eternos. Después de que se pase un tiempo y Dios lo considere y hayamos dado el fruto y hayamos entendido cosas que solo se entienden en el fuego, en la soledad, luego que hayamos entendido cosas profundas del corazón, que se nos haya revelado la palabra, el propósito y muchas cosas, ya podemos hablar de una tierra prometida. Y qué bendición saber que viene el desierto, pero sigue la tierra prometida. Pero cuando tu desierto es por pecado, es por rebelión, y vienen las pruebas, y viene la soledad, y viene la escasez, y no haya salida, pero es por consecuencia del pecado, ahí es muy triste, porque ahí lo único que hacemos es soportar el azote, porque el enemigo viene a tomar ventaja, viene a hacer uso de los derechos legales que le hemos dado, pero después de eso no hay tierra prometida, viene un proceso ya de santificación, de arrepentimiento, para empezar a caminar con Dios, y de pronto ya caminando con Dios más adelante tengamos ya el desierto a la manera de Dios. Un desierto que, aunque es duro, se siente la presencia de Dios como nunca. O sea, los desiertos a nadie le gustan, pero una vez ya se han vivido y uno pasa y uno los recuerda de atrás, uno sabe que fue ahí donde uno aprendió a escucharle la voz a Dios. Es en esos desiertos donde uno sabe que es quién es el consolador. Es en un desierto donde yo aprendí a conocer a Yeshua, donde se me reveló el sacrificio en la cruz de Calvario. Fue en un desierto donde usted puede estar acompañado de mucha gente, pero usted sabe que usted está solo. Y usted sabe que nadie lo entiende sino Él. Por eso, cuando llegas a la tierra prometida, sabes que no lo tienes también sino a Él, por más acompañado que estés. Porque el que estuvo conmigo en la soledad es el que me va a ayudar a que en la tierra prometida yo no me desvíe. Porque ahora vamos a entender algo, y es que la tierra prometida es hasta más delicada que el desierto. Total. Mire, usted en el desierto vive afligido, Dependiendo de Dios. vive dependiendo de Dios todo el tiempo. Usted no tiene fuerza, usted tiene que acudir a Él todo el tiempo. Y si Él no me habla, yo me muero. Y si Él no hace algo, y si no me da una palabra al menos de dónde agarrarme para seguir creyendo, yo colapso. Pero en la tierra prometida hay algo muy delicado, y es que creemos que bendición es igual a aprobación. Y comienza Él a soltarnos bendición y a darnos bendición. Y este corazón hasta se la cree y se infla y cree que es la advertencia, una de las advertencias que el Padre nos da. Y hasta cree este corazón que lo que tiene se lo merece. Y empieza el corazón engañoso a traicionar, y empezamos a soltarnos de Dios creyendo que ya estamos muy maduros y que no necesitamos dependencia, no necesitamos orar tanto como cuando estaba en el desierto. Eso de ayunar tanto era por allá en el desierto para que Él me entregara. Ya no, ya tengo lo que quería. Y se vuelve una bomba de tiempo, porque ahí es donde somos fácilmente engañados por nosotros mismos. Luego llegamos a una tierra prometida donde hay una cantidad de naciones que no honran al Dios que me dio a mí la bendición, y tengo que entrar a enfrentarme y a ser yo probado, a ver de verdad qué había en mi corazón. Entonces Él nos pasa por el desierto, dice, ahora lo leeremos cuando dice, para probar qué es lo que había en tu corazón. Porque cuando uno entra en la presión, a uno le sale lo que hay adentro. Cuando uno está en la presión es que murmuramos, renegamos, cuestionamos, razonamos. Es ahí en la presión. Entonces Dios dice, no, yo quiero saber qué es lo que hay en tu corazón. Pues ya lo sabe, Él le quiere exponer para que nos quede bien claro qué es lo que cargamos. Pero viene esa situación de la tierra prometida, por eso es lo importante entender los procesos.
Mire, yo he entendido algo. Cuando una persona pasa el quebrantamiento y llega un momento donde empieza a amar ese quebrantamiento, yo diría que ese es el punto ideal para decir, está listo para ir a la bendición sin que la bendición le haga daño. Porque cuando yo entiendo que los procesos sí son una bendición, que el proceso me enseñó a depender de Dios, que el proceso me enseñó que tengo que tener demasiado cuidado de mí misma, porque yo soy mi principal enemigo. Si no, los que hay, las naciones que hay afuera son una amenaza, pero si yo no lo permito, nada me van a poder seducir y en nada me van a poder contaminar. Cuando yo entiendo que el problema está en mí, entonces yo entiendo que yo sí necesitaba ser purificada, que yo sí necesitaba ser quebrantada. Mire esto tan hermoso, lo que dice en Zacarías capítulo 13, versículo 9, dice, y haré pasar por el fuego a un tercio para refinarlo como se refina la plata y probarlo como se prueba el oro. Wow. Invocará mi nombre y yo lo oiré. Diré, pueblo mío, y este dirá, Yahweh es nuestro Dios. O sea, una coinonía, una relación tremenda. Él me va a hablar, cuando esté en el desierto me va a hablar y yo lo voy a escuchar. Y cuando me diga, y cuando me lo llame pueblo mío, va a decir, aquí estoy. Eso es una cercanía que si alcanzas ahí, si alcanzas ahí en ese tiempo, en esos tiempos difíciles. También dice en Isaías 48:10, he aquí te he purificado, pero no como plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. Mire, cuando uno sabe que la porción de uno es Yahweh, cuando uno entendió que el tesoro más grande es la presencia de Dios, cuando uno entiende eso, uno dice, me hizo bien haber sido afligido porque ya nada me va a hacer retroceder e ir a adorar otros dioses, nada. Y esa aflicción se vuelve tu ancla, se vuelve tu seguro. Ahí es donde uno dice que no quiero estar en los zapatos de otro que no ha pasado el molino, no ha pasado por el horno, porque de pronto se le va a hacer más fácil y volver atrás que el que supo y pasó la aflicción del lado del maestro, porque él es el que pasa ahí con nosotros todo el tiempo en la aflicción. Hay algo y es que el desierto, decía mi esposo ahora, es una escuela. Por eso, si usted está pasando un desierto, esto le va a sonar contradictorio, pero aproveche ese tiempo. Aproveche ese tiempo porque es el tiempo donde Dios se le revela al ser humano como nunca. Aproveche ese tiempo. Aproveche ese tiempo en el que está quebrantado para que haga las oraciones más apasionadas que seguramente no va a hacer cuando tenga la bendición. El desierto tiene un límite y es temporal, eso nos tiene que animar, es temporal. El desierto no es eterno, a uno le parece que es eterno, pero gracias al Señor que el desierto no dura para siempre. En este espacio Dios muestra su pedagogía y cómo el desierto se vuelve una enseñanza. En el desierto aprendemos a entender que Dios es un Dios de pactos. Aprendemos a entender cómo se le ofrece adoración a Dios, cómo le gusta la oración. En ese tiempo, en el desierto aprendemos todos los secretos, los códigos, todo lo que hay en la palabra lo entendemos porque sabe una cosa, una lágrima se convierte en una lupa para entender cosas que en tiempo de alegría uno no entiende. La lágrima tiene esa capacidad, se vuelve como una lupa para el alma, para entender secretos y códigos del reino. En el desierto, el pueblo constantemente enfrenta una tentación y eso seguramente nos ha pasado a todos los que hemos pasado desiertos. Y es preguntarse uno, ¿tiene sentido caminar este desierto?
No era mejor cuando estaba en el mundo. Cuando estaba en el mundo yo no pasaba estas pruebas. Yo en el mundo bailaba y hacía de todo y no pasaba estas pruebas. Viene el enemigo a querer imponer huevos de aspi para que desertemos, para que abortemos. ¿Y qué sentido tiene este dolor? Ojalá me hubiera muerto mejor por allá en el mundo. O sea, y ni sabemos qué hablamos, decimos una cantidad de cosas terribles y eso es lo que Dios también buscaba. A ver qué le va a salir cuando esté ahí en la aflicción. ¿No? Y en la aflicción, cuando dice que le va a salir para probar que había en tu corazón, es para tener un hecho contundente y nadie nos justifiquemos delante de Dios. Porque lo que Ay, decía ahora sí. mi esposa es que muchas veces nosotros decimos que estamos bien y que qué pasa y Dios permite una situación adversa y vemos que no estamos tan bien, que de verdad estamos todavía muy lejos de decir estoy bien, o sea, porque tenemos que tener muy claro esa palabra porque muchas veces hablamos cosas, yo creo que no desde la ignorancia y no desde una perspectiva global o espiritual amplia, sino que decimos que yo estoy bien y la palabra bien es que es estar bien, ¿cierto? Desde la perspectiva mía yo puedo decir que estoy bien y cuando me llevan al desierto pues no estoy tan bien. Y en el desierto hay otra cosa muy tremenda, es donde Dios le pide la milla extra a Así uno. es. La milla extra, ir más allá de donde uno cree que uno puede soportar y puede llevar esa carga. Él siempre pide esa milla extra y en el desierto cuando es del Espíritu, Él siempre va a estar con nosotros como cuando con Cristo que dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás durante 40 días y Así 40 es. noches y empezó en ese desierto. Hay muchas cosas con las que el enemigo empieza a trabajar y son esos argumentos, lo que decía mi esposa, que le empezó a decir que le empezó a hablar y a decirle, bueno, si usted es hijo de Dios, convierta estas piedras en pan, papá, como quien dice, bueno, usted es hijo de Dios y porque está aquí en esta prueba, y usted porque está en este horno, si usted es hijo de Dios, porque está viviendo este tipo de cosas, y empieza ese mal interno que hay dentro de nosotros, esa maldad a quererse erguirse delante de nuestro creador y a querer salir corriendo de los procesos, porque muchas veces queremos abortar en los procesos y salir corriendo y decir, no aguanto más, no voy más, no voy a orar, no voy a leer la palabra, no voy a ir a congregarme, no voy a buscarlo más porque este proceso creo que a Dios se le fue la mano y que está siendo demasiado duro y demasiado fuerte conmigo. Ay, Eso sí. muchas veces ocurre y pasa. Dios mío, y hay algo, y es que dice que cuando soy débil en la palabra, decía Pablo, entonces soy fuerte. Y lo que era la debilidad se convierte en la fortaleza de uno en el desierto. Si te están tratando la paciencia y eras una persona muy impaciente, ya te vuelves demasiado paciente. Si lo que te trataron fue orgullo, ya te llevan a un nivel de humildad pues más allá del promedio, aunque nadie puede decir que no tenga algo de orgullo, pero se vuelve un nivel de humildad que soporta la ofensa con facilidad, perdona fácilmente. Entonces, como no conocemos el corazón, creemos que no era necesario ese fuego. Eso lo vemos ya cuando salimos del desierto y comenzamos a ver el fruto. Es ahí donde uno dice, ah, yo no era así. Yo no pensé que yo era capaz de soportar una humillación de esas. Ve, y no me dio tan duro. Ve, yo no sabía que yo iba a tener la capacidad y la paciencia para esperar en silencio una respuesta. Primero renegaba por todo. Cuando me doy cuenta de dónde me sacaron y qué fue lo que Dios hizo en mí, ya cuando pasa el desierto. Pero en el desierto no justificamos el dolor para nada. Todo nos parece que a Dios se le fue la mano. Todos yo creo que hemos pensado, a Dios se le fue la mano. Y Dios diciendo, no, y si supiera lo que me falta limpiar, porque como Él sí conoce la profundidad. Mire que esto es muy hermoso lo que dice en Oseas, capítulo 2, versículo 16 y siguientes, dice, por tanto, mira, voy a seducirla llevándomela al desierto y hablándole al corazón. Es que es ahí donde uno aprende a escucharlo.
Allí le daré sus viñas y el valle de Acor será paso de la esperanza. O sea, es duro, pero hay una esperanza, es salir de ahí. Allí me responderá como en su juventud, como cuando salió de Egipto. Me casaré contigo para siempre, me casaré contigo a precio de justicia y derecho, de afecto y de cariño. Me casaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Mire que Él no dice que cuando lleguemos a la tierra prometida vamos a tener intimidad y nos vamos a casar con Él. Es en el desierto donde Él viene y se hace uno con nosotros. Entonces tenemos que tomar una decisión, aceptar su voluntad, aceptar el desierto con amor y decirle, bueno, deme fuerzas y haga la obra, o contender con Dios y perder ese tiempo y devolvernos después atrás o hasta resultar otra vez en Egipto. Del desierto se va a Canaán. Esa es lo que tenemos que tener claro. Yo salgo de este desierto, pero voy para mi tierra prometida. Yo no voy a volver atrás. Y lo que está hablando ahí el profeta también afirma lo que hizo el pueblo, lo que hizo Dios con el pueblo. El pueblo se casó en el monte Sinaí con Dios, cuando Dios les entregó la Torá, les entregó los 10 mandamientos y se manifestó. Una de las manifestaciones, muchas de las manifestaciones grandes de Dios fueron en el desierto, o sea que en el desierto es donde Dios trae muchas de sus manifestaciones y donde se casa con el pueblo, o sea, donde el pueblo se afirma y se enamora de Dios y ve que es ese salvador, ese proveedor, ese protector, ese instructor, ese guardador, bueno, todo lo que sabemos que Él es. Hermoso, hermoso porque Él viene a ser como ese maestro de la escuela. Y por eso les digo, el desierto es duro, pero yo prefiero un desierto en el que Dios me entre a ese desierto y no un desierto por mi pecado, mi rebelión. Piensa en eso, si está pasando un desierto y si usted dice, pero yo trato de hacer las cosas bien, yo lo busco, yo temo su nombre, gócese en ese desierto, porque digo gócese, aunque hay cosas que duelen, yo sé, pero quiero decirle que no es nada en vano, porque cuando algo trae recompensa, entonces eso nos da fuerza. Pero el saber que es un desierto de pecado es muy triste, porque ya la paga del pecado es muerte y son dolores, pero sin fruto, sin bendición. Hay algo y es que uno dice, pero si era necesario tanto fuego, no, entonces que no me dé nada. Alguna vez lo llegué a pensar, si es que necesito tanto fuego porque él tiene cosas muy grandes, pues que no me dé tan grande y me saque rápido este fuego. Entonces, eso pues en la ignorancia uno lo dice y en medio de la aflicción, pero también dice en Jeremías capítulo 29 versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y también hay otra palabra que dice porque los pensan, pues que dice que tiene cosas mucho más altas de las que a nosotros, se me escapa esa palabra, de las que nosotros nos Que mis podemos, pensamientos son más altos, así eso, como los cielos son de altos, así son mis pensamientos y mis caminos, bueno, habla. exactamente, mis pensamientos más altos que los de ustedes y mis caminos mayores que los de ustedes. Entonces, nosotros tenemos una visión muy limitada, no, con que tenga ya mi casa y mi esposo y ya, no, tranquilo, no me dé más y no me aflija más. Y resulta que Dios dice, no, es que yo no solo le tengo esposo y le tengo casa, yo le tengo un ministerio. Usted va a ser madre de multitudes, padre de multitudes, no es que yo le voy a dar hasta dones, yo lo voy a equipar, no es que yo le voy a asignar, le voy a dar riqueza, y dice, no, entonces uno dice, no, pues yo no pretendía tanto, entonces a veces creemos que Dios lo que hace es para cosas pequeñas, Dios cuando pasa a alguien a la manera de él por un desierto, es porque la tierra prometida lo está esperando al otro lado. Por eso ahora la gente cree que tierra prometida es casa, carro, finca Y ya, y hasta ahí vacas. llegó. Y entonces usted dice, no, entonces plata, esa es mi tierra prometida. Eso es antes de pasar el desierto. Cuando usted pasa el desierto, usted aprende que tierra prometida es presencia de Dios.
Que tierra prometida es plenitud, es caminar en paz y en gozo y es andar en la perfecta voluntad de Él. Y que cuando Él le dé el carro, la casa, la finca y la vaca y todo, usted va a estar feliz porque usted está en la perfecta voluntad de Dios. Cuando usted no ha pasado procesos, usted simplemente tiene una casa y No, ya, pero no o hay se, propósito, no hay plenitud. Y ahí es donde uno dice, no pasaron o se el desierto. olvidaron, como dice la palabra que decíamos Ujú. ahora, o se olvidan en el peor de los casos, como cuando empiezan a invitar a toda la fiesta, que empezó a Así. llamar a todos y todos empezaban a sacar una disculpa. El uno dice, compré una yunta de bueyes, dígale que yo no puedo ir, yo estoy muy ocupado, tengo que ir a probarlas a ver si son buenas. El otro dijo, ay no, yo me acabé de casar, estoy de luna de miel y cómo me invitan a mí a un culto, yo de luna de miel y yo me voy para la iglesia. Tal cual, tal No, no, cual. no, yo dígale que otro día voy, que llame a otro o que otro le ayude ese día. Y así todos tuvieron una disculpa. Entonces, cuando no pasamos los procesos, ya vamos a sacar una disculpa. Lo que era una bendición se convirtió en una piedra de tropezadero para nosotros porque no alcanzamos a hacer lo que el Eterno quería. Sí, mire eso tan importante. Entonces, yo me salto procesos, me salto la escuela y cuando igual me dan la bendición, no cumple el propósito. Esa bendición era para glorificar a mi Dios, esa bendición era para Acercarme más. servirle a mi Dios, era para tener una relación y que nada me lograra seducir ni bajar la mirada de mi Dios. Y entonces como me salté procesos, me salté la escuela, voy al otro lado, igual Él me la entrega porque es muy fiel, pero esa bendición se vuelve mi maldición si no pasé procesos. Por eso Dios habla en Deuteronomio capítulo 8, que es largo, pero vamos a leer partes, sobre varias advertencias cuando entremos a esa tierra prometida, cuando entremos a ese Canaán. Y si Dios está hablando de este tema, es porque seguramente va a comenzar a introducir a su pueblo en sus tierras prometidas. Porque cuando Él dijo de cerrar ciclos, que nos dio esa palabra, lo hablábamos la semana pasada, cuando Dios habló de cerrar ciclos, era porque iba a terminar procesos viejos ya de dolor, de persecución, de azote, de lo que fuera, para ir a cosas nuevas. Entonces, nada raro que si hablo de cerrar ciclos viejos, porque va a comenzar a hacer cosas nuevas, va a comenzar a introducir al pueblo en la bendición y nos quiere preparar y alertar antes de ir a ella. Gloria a Dios por esta palabra, porque si a mí me advierten, cuidado, maneja mal la bendición que le viene, entonces porque viene bendición. Entonces ya me están advirtiendo, es que algo viene. Esa es la fe que usted tiene que tener también. ¿Es así? Dice en Deuteronomio capítulo 8, sé cuidadoso y obedece toda la instrucción que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y entres a ocupar la tierra que el Señor les prometió a tus antepasados. Recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto. Seguramente el desierto suyo y mío no fueron de 40 años, de pronto fueron 5 años o un año, no sabemos. Para enseñarte, escuche esto, a ser humilde, ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas. Mm. Para saber, o sea, para conocer nuestros pensamientos, pero Tiene que expresarlo. No es que Dios necesite pasarnos para Él saber, no, Él todo lo sabe. Él necesita que nos salga lo que hay adentro para que yo me convenza que había en mi corazón. Él lo sabe, pero yo no lo sabía. Que recuerden lo que hablamos ahora. El corazón es engañoso y nos creemos que estamos muy bien. Para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no. Ahí se reduce la prueba. Para saber si usted va a tener la capacidad de mantenerse caminando en principios. Él te humilló y te hizo pasar hambre. Luego te dio a comer maná que ni tú ni tus antepasados conocían, para enseñarte que el ser humano no solo vive de pan, sino de todo lo que el Señor ordena, dice esta Wow, versión. tremendo. Yo vivo por la palabra que habla. Y si me da una instrucción, eso es lo que a mí me da vida, la instrucción que Él da.
Tu ropa no se desgastó y tus pies no se hincharon durante estos 40 años. Como quien dice, yo le di las fuerzas. Por eso, recuerda que el Señor tu Dios te está educando y corrigiendo como un padre o un hijo. Dice el 6, así que obedece los mandamientos del Señor tu Dios, síguelo y respétalo a Él, porque el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, gloria a Dios, una tierra de arroyos y fuentes y ríos subterráneos que surgen en los valles y en las colinas, una tierra con trigo y cebada, vinos de uva, higueras, granados de olivo, de miel, donde las piedras son hierro y donde sacarás cobre y tendrás todo lo que necesites. Entonces no solamente está hablando en lo financiero, cuando dice todo lo que necesites, voy a tener estabilidad emocional, voy a tener paz, gozo, disfrute, porque de nada me sirve tener muchas cosas, pero no tener el disfrute. Entonces voy a tener salud para poderlo disfrutar, ¿no? Esto es una bendición. Comerás todo lo que quieras y estarás satisfecho. Entonces bendecirás al Señor por la buena tierra que te habrá dado. Mire lo que dice el 11. Asegúrate de no olvidar al Señor tu Dios, para que no falles en obedecer sus mandamientos, normas y leyes que te doy hoy. Podrás comer de todo lo que quieras, construir casas, se van a multiplicar tus ganados, tu oro se aumentará, todo se te multiplicará. Pero cuando eso ocurra, dice el 14, ten cuidado de no volverte orgulloso y olvidar al Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, un lugar de esclavitud. Esta advertencia es para nosotros, para ustedes y para todo el que la quiera recibir en el Espíritu. Él es quien te guió en este desierto grande y terrible, lleno de serpientes y escorpiones venenosas, una tierra seca donde no había agua, pero Él hizo salir agua de la roca. Mira esto tan hermoso, lo hizo para humillarte y ponerte a prueba, y escucha esto, y al final prosperarte. ¿Qué es esto tan hermoso? O sea, si se cumplió lo primero, que ya te humilló y te puso a prueba, espere que lo segundo también viene, para al final prosperarte. Ten cuidado de no decirte a ti mismo, mi fuerza y mi propio poder han obtenido esta riqueza. Cuidado, cuidado con irle a tocar la gloria a nuestro Dios. Cuidado con pensar que es que somos más buenos que otros y que por eso es que nos bendijeron. Por más que más adelante dice que Él no lo hizo por nuestra justicia, que de hecho habían otras menos malas. Espere, más bien recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para obtener la riqueza, cumpliendo así como lo está haciendo el pacto que hizo con tus antepasados. Si olvidas al Señor tu Dios, escucha, y busca ayuda en otros dioses, los sirves y los adoras, yo te advierto hoy con toda seguridad que serás destruido. Tremendo. Destruido no es que nos vamos a morir, destruido es que esa misma bendición se vuelve nuestra maldición. Como las naciones que el Señor está por destruir ante ti, también te destruirá a ti porque no obedeciste al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué hay que aprender? ¿Qué hay que entender? Dios siempre va a buscar nuestra adoración. Siempre va a buscar que lo que nos dé sea para su gloria. Siempre va a buscar que lo que nos dé sea para acercarnos a Él y no para alejarnos. En el momento en que esa bendición comience a ir en contra de estos fines, inmediatamente esa bendición se viene en contra. ¿Por qué se viene en contra? Mire, lo vamos a aprender, vamos a tener que aprender de lo que le pasó a los israelitas y aprender qué fue lo que a ellos les pasó. Mire, cuando Él les dijo que tenían que expulsar a todos los habitantes de la tierra, del lugar donde ellos llegaban, es a todos esos habitantes que adoraban a otros dioses, que tenían otras costumbres, lo que mi esposo explicaba al principio. ¿Y qué pasa? Cuando yo digo de destruir, es que yo no tengo que tener ninguna asociación con otros
Entonces no le puedo hablar a la gente que no conoce a Dios. No, hablar sí, hacer asociación con ellos, no, confiarles cosas, no, intimar con ellos, no, porque lo más seguro es que vas a salir adorando a sus dioses y sirviéndole a sus dioses. Una de lo que le pasó a los israelitas fue que pasaron de la amistad a la idolatría. Mire cómo empieza todo con una amistad. Mire, los israelitas fueron obteniendo victorias sobre los habitantes de la tierra prometida. Ahora bien, los hijos de Israel no obedecieron a plenitud los mandatos divinos, pues no expulsaron al enemigo. Por el contrario, a medida que se establecían y conocían a sus habitantes, empezaron a establecer relaciones amistosas con ellos, dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. En ese caso, la adoración verdadera se corrompió y los propios israelitas salieron sirviéndole a esos otros dioses y adorando a esos otros dioses. Por eso siempre lo que les hemos hablado, caminar por principios. Caminar por principios, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Me asocio en un negocio con alguien del mundo, pero él no va a pagar impuestos, entonces ¿yo qué hago? Y yo voy a desobedecer. Y empieza cuando ya estés y tengas, y él venga y nos dé la bendición y la abundancia, y resulte ya que hay con qué invertir y con qué hacer, ¿con quién te vas a asociar? Dice otra amenaza que hay en la tierra prometida. Ellos pasaron de la agricultura a la adoración a Baal. Los israelitas se han caracterizado por ser un pueblo agrícola, y cuando empezaron a tener relación con los cananeos, empezaron también a aceptar creencias paganas vinculadas a la agricultura, porque los cananeos adoraban a los baales, quienes decían ellos que esos baales le daban fertilidad al suelo. Y cuando menos pensaron, ya estaban honrando a Baal para que también le ayudara con sus cosechas. Pero a qué hora, si ellos allá conocieron en el desierto que el que hacía, el que daba agua y el que les dio agua de la roca fue el mismo eterno. Pero esa generación que entró allá, dice que murió toda esa generación también. Cuando entraron a la tierra prometida había mucha gente que era también dice que los de 20 años para abajo fueron los que entraban a la tierra prometida, y había muerto casi toda esa generación, y había mucha generación que no conocía de Dios, y más se desboca el pueblo también cuando muere Josué y todo esto, que ahí es donde Dios empieza a instaurar lo que son los jueces y todo eso, porque se levantó una generación que no conocía a Dios ni las obras de Dios, y se fueron hacia otros lados. O sea, perdieron como la dirección y la enseñanza y los principios que se las había establecido. Pero acá pues está hablando de eso, de la entrada a la tierra prometida, y muchos de esos jóvenes habían visto la gloria de Dios y otros no. Mire entonces lo importante de que también o no hicimos la escuela del desierto. Porque porque cuando uno pasó la escuela bien pasada, no se la pasó peleando con Dios, se la pasó dejándose quebrantar, como el gusano que mejor se enrolla y se deja pisar, y no como la serpiente que se defiende y ataca. Si pasamos en humildad la prueba y el desierto, cuando lleguemos a la bendición y a la abundancia, vamos a entender que si nos da dinero, es porque esa va a ser la libertad financiera para poderme soltar de la esclavitud y poder estudiar mucha palabra todo el tiempo, estar en tiempos largos con Dios, poderme meter en ayunos que cuando trabajaba no lo podía hacer. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la bendición del dinero, que hablamos en unas prédicas atrás, y decíamos que cuando una persona tiene claro y tiene claro los principios y quién le dio el dinero, lo quiere, es para poder adorar a su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, no para vanagloriarse, ni acumular, ni humillar a otros, sino para tener soltura y poder buscar a su Dios, tener todo el tiempo para buscar a su Dios. Eso lo aprende uno cuando estuvo en el desierto. Alguien que estuvo allá, cuando le dan un ministerio, sabe
que es para servir y que, la obra redentora en la cruz se conozca y que usted pueda alcanzar los que más pueda, porque usted sabe cuánto vale un alma y usted aprendió eso en el desierto. Entonces, la invitación en esta hora es: aprendamos a amar los tiempos y los procesos de Dios. Aprendamos que Dios es bueno, que Él no quiere el dolor, Él quiere es que maduremos, y que si lo aceptamos con humildad, más rápido nos van a sacar del desierto y vamos a aprender las cosas más rápido. Y que cuando nos pase al otro lado, nunca se nos olvide quién fue el que nos dio la bendición, y que el que nos la dio era para glorificarlo a Él, no otra cosa. Y saber que en la tierra prometida vamos a encontrar de toda clase de personas, de otros pueblos, de otras creencias, que no adoran al mismo Dios que yo adoro, y que voy a tener que tener mucho cuidado, porque la tierra prometida es más delicada que el mismo desierto en cuestión de relación con Dios. Esa es la parte que queríamos hablarles en esta noche. Bueno, Dios los bendiga a todos, la sangre de Cristo los cubra, que Dios nos dé entendimiento y que el Santo Espíritu sea sobre sus vidas. Dios los bendiga Dios a los todos. bendiga.